Pero retomando el tema, ayer mencionábamos cómo fue que Jacob tuvo que huir. Mencionamos que no era precisamente porque tuviera temor de su hermano Esaú. Y mencionamos que Jacob tuvo que huir, en cierta manera dirigido, impulsado por su padre y por su madre, para que fuera a buscar una esposa de allá de la familia de su esposo, de su esposa en Padan Aram, es decir, de la familia de Rebeca. Y entonces mencionamos que Jacob se fue y tomó tres decisiones importantes que le marcaron su vida. Primera decisión, escoger una esposa. Ese era el objetivo principal. Segunda decisión, trabajar y trabajar muchísimo por la esposa. Ya vimos que trabajó 14 años por ella. Y número 3, decidió servir a Dios con todo lo que tenía. Mencionamos también cómo fue que tuvo que hacer un viaje muy, muy largo. Prácticamente caminar desde esta parte de Berseba hasta llegar finalmente hasta allá, hasta Arán, en las tierras de Padán Arán. Tuvo que caminar muchísimo con el propósito, el objetivo bien claro de ir a estar allá con sus familiares, que en cierta manera lo eran sus tíos, sus sobrinas, sus primas, perdón, y estar allá y buscar una esposa allá. Y desde luego vino el momento de conocer a la que sería su esposa. Pero había un pequeño detalle, y es que había dos chicas, y la esposa o la chica que a él le gustaba era la menor, era Raquel. Y quiero pensar que estas dos hermanas eran hermanas muy trabajadoras. De hecho, la Biblia dice que ellas se encargaban de llevar las ovejas de su padre para llevarlas al campo. Y Jacob tuvo eh, sus ojos puestos en Raquel. Y ya mencionamos que él le propuso a su suegro trabajar 7 años por Raquel. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces dice la historia que Labán, en lugar de darle a Raquel la hija menor, le dio a Lea la hija mayor. Y ahora Jacob estaba con dos esposas. Y te puedes imaginar lo que es tener a dos esposas y sin embargo sentir realmente amor real solamente por una. No debe haber sido fácil. Y tampoco debe haber sido fácil para las dos hermanas. Y para entender un poquito el conflicto que estuvieron viviendo las dos hermanas, este hogar disfuncional, diríamoslo así, fíjate bien lo que dice la Biblia en Génesis 26:34 en relación con Génesis 29:31. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Aunque Lea tenía hijos, dice el texto que era menospreciada. Y uno podría decir, bueno, pues Raquel era la esposa amada. Pero fíjate lo que dice el texto en Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Una era menospreciada y la otra sentía envidia de su hermana. Total, que ninguna de las dos estaba totalmente feliz. Tenían un esposo, pero el compartirlo no era lo mejor. Y puedes imaginarte el conflicto que había. Dice el versículo 29-31 de Génesis que Jehová le dio hijos, pero Raquel era estéril. Sin embargo, aunque Lea tenía hijos, no era la esposa amada. Y aunque Raquel era la esposa amada, no podía tener hijos. Sencillamente era un dilema. ¿Cómo tener contentas a dos mujeres con las que vives todo el día, con las que duermes? Además son hermanas
y ninguna de las dos es feliz. Y sabes, antes de hablar un poco sobre Jacob, quisiera detenerme a leer un poquito o meditar un poquito en la historia de estas dos mujeres. Uno puede pensar, pensando en Lea, ¿cómo fue que Lea tuvo que vivir con un hombre que no la amaba, a pesar de que tenía hijos? Y pensando en Raquel, ¿cómo pudo estar con el hombre que la amaba y que ella amaba también, pero sin darle hijos? En tiempos bíblicos, una mujer que no tenía hijos era una mujer condenada, aunque fuera amada. Y eso lo vamos a ver más adelante en el caso de Ana y del Cana, cómo es que el Cana tiene que buscar una esposa, Penina, para poder tener hijos. Porque también un hombre que tuviera su esposa, pero que no tuviera descendencia, que no tuviera hijos, también era considerado como una maldición. Pero quiero que pensemos por un momento en Lea. Lea es la mujer que vive una situación muy difícil porque a pesar de que tiene hijos, le está dando a Jacob la bendición de tener descendencia. Lea no es la mujer amada. Pero sabes que he encontrado 5 bendiciones que tuvo Lea que no tuvo Raquel. Y vamos a analizar en este momento el caso de Lea primeramente. La primera bendición de Lea que Raquel no tuvo fue que fue la mujer que más hijos tuvo. De hecho, de los 12 hijos, 13 contando a Dina, las demás mujeres, Raquel, Silpa y Bila, cada una le dio 2 hijos. Pero Lea le dio 7 hijos. La segunda bendición que tuvo Lea fue que fue la madre de la única hija de Jacob. ¿Sabes que esto es especial? Yo no sé, generalmente dicen que las chicas, las hijas tienden a encariñarse con el padre y los hijos con la madre. Yo no puedo saber eso exactamente porque, bueno, yo tengo solamente un hijo varón. Eh, Me hubiera gustado tener una hija, pero es una bendición tener a mi hijo. Entonces yo no sé lo que es tener una hija, pero el hecho de que Lea le hubiera dado la única hija a Jacob era para que le hiciera sentirse contenta, porque quiero pensar que Dina era una hija muy apegada a su padre. Una tercera bendición que tuvo Lea fue que estuvo con Jacob en los momentos más difíciles que vivió. Hay por lo menos 2 momentos que Jacob vivió acompañados con Lea. Primero, cuando muere Raquel. Cuando Raquel muere al nacer Benjamín, los días siguientes que debieron haber sido muy difíciles, angustiantes para el pobre Jacob, estuvo acompañado de su esposa Lea. Y el segundo momento difícil que le tocó enfrentar a Jacob junto con Lea fue cuando supo que José había muerto. Y quiero pensar, aunque la Biblia no da muchos detalles, que Lea estuvo acompañando a Jacob, a pesar de no ser la esposa amada. Lea estuvo al lado de Jacob. Una cuarta bendición que tuvo Lea es que fue enterrada en el mismo lugar donde después sería enterrado Jacob. Es más, Lea, cuando murió, fue enterrada en la misma cueva, la misma tumba donde fue enterrado Abraham y donde fue enterrada Sara. ¿Sabes dónde fue enterrada Raquel? Raquel, la esposa amada. Dice la Biblia que cuando Jacob venía de Harán,
en el camino de Efrata, es decir, cerca de Belén. Allí fue enterrada Raquel. Raquel no tuvo la bendición de descansar al lado de Jacob, pero Lea sí. Y una última bendición que tuvo Lea fue que de uno de sus hijos finalmente nacería Jesús. Jesús no descendió de José, que era el hijo favorito eh, de Jacob. Jesús no descendió de Benjamín tampoco. Jesús descendió de un hijo de Lea. 5 bendiciones que tuvo Lea, que posiblemente no las entendió en ese momento. Y eso nos ilustra, querido joven, que muchas veces quizás puedes sentirte desanimado por la suerte, entre comillas, que te tocó. Quizás vienes arrastrando una situación muy difícil, emocional, sentimental, quizás con tu familia, una situación que te ha llevado a sentirte desvalorado o desvalorada. Yo quiero pensar que Lea, aunque no alcanzó a ver todas las bendiciones que finalmente habría tenido, de alguna forma Dios le hizo saber que era una persona especial. Y quizás lo más claro está en su hijo Judá. ¿Sabes que Judá fue el cuarto hijo de Jacob? El mayor fue Rubén, luego Simeón, luego Leví y luego Judá. Y la pregunta sería, ¿por qué Jesús no descendió de Rubén, que era el primogénito? ¿Por qué no de Simeón? ¿Por qué no de Leví? Cuando leemos la historia y analizamos con detalle, nos damos cuenta que Dios nuevamente pasa por alto al primogénito. Y ahora no solamente es el segundo, sino es el cuarto al que le llega la bendición de continuar la genealogía que terminaría finalmente en Jesús. ¿Por qué Rubén fue desechado? Si tú puedes leer las bendiciones que están en Génesis 49, cuando Jacob está a punto de morir y llama a sus hijos, te das cuenta que una de las cosas que hizo Rubén, y la Biblia lo registra, fue haber dormido con Bila. Bila era la sierva de Raquel, pero era mujer de su padre. Este hecho descalificó a Rubén. Y luego seguiría Simeón y Leví. ¿Sabes que cuando Jacob está dando la bendición a sus hijos, a Simeón y a Leví los da juntos? Son los hermanos a los que juntos les da, diríamos, la bendición o el mensaje. Algo que no hace con ninguno de los demás. De hecho, al leer la lista de las bendiciones de los hijos, el hijo al que más tiempo le dedica en la bendición más larga es para José. Pero Judá tendría una bendición muy especial. Cuando vemos en la Biblia, en la bendición que le da Jacob a Judá, dice, nota las bendiciones especiales de Judá. Te alabarán tus hermanos. Cachorro de león Judá, no será quitado el cetro de Judá. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. De alguna forma, en la profecía o en la bendición de Jacob a Judá, le está indicando el futuro especial que la descendencia de Judá tendría. Y cuando vamos a Apocalipsis y vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, y dice que Juan estaba triste porque nadie podía abrir el libro. Dice Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. El león de la tribu de Judá. ¿Te das cuenta? En Génesis dice cachorro de león Judá. Y en Apocalipsis, el león de la tribu de Judá. La bendición, una de las bendiciones más grandes que tuvo Lea,
a pesar de sentirse menospreciada, fue la de que uno de sus hijos se convertiría finalmente en el que traería a este mundo a Jesús. Ahora, mencionamos que Jacob tuvo que regresar. Llegó un momento en que dejó atrás a su suegro después de estar 20 años. De hecho, cuando leemos la Biblia nos dice que llega el momento en que Jacob le dice a Labán, oye, dame mis mujeres. Ya te serví 7 años, 14 años por Raquel. Te serví 6 años más por el ganado. Y aquí estoy, es hora de irme. Labán no quería, Labán no quería que Jacob se fuera. Pero llegó un momento en el que Jacob tuvo que literalmente huir. Y entonces dice la Biblia que tomó a su mujer, a sus mujeres, tomó a sus hijos y empezó el camino de regreso a Beerseba. Y ahí venía, de regreso. Ya no era el Jacob solo que había que había ido huyendo de su hermano. Ya no era el Jacob quizás andrajoso, quizás con la ropa rasgada que había llegado. Ahora era un Jacob rico. Traía ganado, traía esposas, traía hijos. Y ahora que viene, contento, feliz de encontrarse con su padre, para encontrarse con su padre, se da cuenta de una noticia que le impactaría. Y la noticia era que su hermano Esaú, fiel a la amenaza que le había hecho, venía al encuentro de él. Pero no venía solo. Venía con 400 hombres armados para cumplir lo que había prometido, que iba a matar a Jacob. Y hermano, yo no sé cómo te has vivido alguna situación similar a esta. Dice el texto que Jacob tuvo gran temor y se angustió y se quedó solo. Hay un texto en la Biblia que dice que tarde o temprano vuestro pecado os alcanzará. Yo no sé si has vivido alguna situación similar. Quizás cometiste algún error, posiblemente ofendiste a alguna persona, quizás cometiste algún acto ilícito y tú pensaste que nadie se había dado cuenta. Y pasan los días, los meses, pasan los años y pareciera como que ya se olvidó. Y hermano y joven, no hay nada peor que encontrarte ahora con las consecuencias de tu pecado. Y lo peor era que no estaba solo y que ahora venía una familia con él. Y en su mente, el pensar que el pecado de hacía 20 años ahora volvió otra vez a, a ser manifestado, eso le causó gran temor. Y entonces Jacob se aparta y queda solo. Porque cuando te enfrentas al remordimiento, a la culpa, y cuando finalmente ese pecado que pensabas que se había olvidado, ese pecado que quizás pensabas que ya nadie se acordaba, que quizás el tiempo se había encargado de borrar, ese pecado oculto vuelve a salir a la luz. Y no hay nada más triste que saber que vuelves a encontrarte con un pasado que considerabas olvidado. Y cuando estaba solo Jacob, cuando finalmente se encontraba en ese lugar, dice la Biblia que un hombre le tocó el hombro. Jacob creía que era un enemigo. En su mente estaba el temor de Esaú con sus 400 soldados. Y entonces Jacob empezó a luchar. Era de noche, no veía el rostro de la persona con la cual estaba luchando. Simplemente sentía sus manos, sentía la fuerza
Él quiso defenderse porque él creía que venían a matarlo. Porque cuando tú estás con tu mente llena, cargada de pecado, cuando te alcanza la culpa, cualquier cosa que ocurra a tu alrededor, lo vas a sentir como si fuese contra ti. Te vas a estar siempre a la defensiva, luchando, pensando en que todo lo que está ocurriendo tiene que ver contigo. Y el pobre Jacob, preocupado, porque dependía de él ahora su familia, sus hijos, sus mujeres. Y cuando este hombre llega y lo toma por el hombro, Jacob se defiende. Él creía que era un enemigo porque esa mente llena de culpabilidad, todo lo que lo rodeaba, lo hacía verlo como un enemigo. Pero sabes, esa noche, la noche más difícil que vivió Jacob, sería también la noche que cambió su vida. De hecho, cuando leemos en la Biblia, nos damos cuenta que la angustia que pasó Jacob esa noche en el valle de Jaboc, allí solo, luchando con Dios, luchando con el ángel de Dios, luchando directamente con Dios. Dice la Biblia que esa angustia que sintió Jacob será similar a la angustia que tendrán los hijos de Dios poco antes de que Jesús venga. Y que entonces la mente esté preguntándose, esté pensando, ¿habrá algo que yo no confesé? ¿Será que finalmente mi pecado me va a alcanzar como alcanzó a Jacob? Y será una lucha mental tan grande, tan fuerte, que nos va a debilitar físicamente. Pero sabes, en esa noche de angustia, Jacob cambió su vida. Y hubo por lo menos 3 cambios en este encuentro real con Dios. Y quiero que veamos el primer cambio que tuvo Jacob esa noche. El primer cambio fue un cambio físico. Un cambio que le dejó una marca en su cuerpo. Dice Génesis 32:25, coloqué la versión Dios habla hoy. Dice, pero como el hombre vio que no podía vencer, era muy fuerte Jacob, dice, lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se le zafó a Jacob. Y a partir de este día, a partir de esta noche, Jacob ya no caminó bien. De hecho, cuando leemos el capítulo 33, cuando finalmente amanece, dice el texto que Jacob salió cojeando. Y a partir de entonces, el resto de su vida, Jacob vivió con esa marca física en su cuerpo. Ese dolor que le impidió caminar normalmente. Y sabes, yo creo que a veces Dios necesita colocar en nosotros una marca física, algo que te cause un dolor, que de tal manera que cada vez que tú sientas el dolor, te acuerdes que tuviste un encuentro real con Dios. Lamentablemente, en muchas ocasiones, simplemente oramos, nos levantamos de pie y no sentimos ningún cambio ni en nuestra vida espiritual, ni en nuestra vida física. A veces necesitamos que Dios nos golpee físicamente para que quede una evidencia de que estuvimos con Él. Y sabes que Jacob el resto de su vida llevaría esta marca física en su cuerpo. El segundo cambio que vivió Jacob esa noche fue un cambio de nombre. El nombre para los hebreos era un sinónimo del carácter. Y cuando una persona o cuando un niño, hijo nacía, los padres pensaban en un nombre que representara de alguna forma lo que ellos querían que fuera el hijo.
Y Jacob había cargado durante mucho tiempo su nombre, suplantador, engañador. Y dice el texto de Génesis 32, 28, que le dice el ángel, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Segundo cambio que tiene Jacob en esa noche, el cambio de nombre, es decir, el cambio de carácter. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, no solamente vas a cambiar de religión, sino que vas a cambiar de carácter. Porque te va a dejar una marca que va a hacer de ti, como dice San Pablo, una nueva criatura. Ya no serás el engañador de antes. Ya no serás el traicionero de antes. Ya no serás aquel que está causando daño a su familia de antes. Ya no serás el muchacho rebelde o que se metía en las drogas o el que caía en los vicios de antes. No, eres una persona nueva. Y en esa noche, Jacob deja a un lado su nombre de engañador, de suplantador, para tomar el nombre de vencedor. Cambio de nombre. En nuestra relación con Dios, querido hermano, necesitamos primero un cambio físico. Que haya algo que nos recuerde, quizás no sé, alguna situación que nos recuerde que tuvimos un encuentro con Dios. Pero también necesitamos un cambio de carácter, un cambio de nombre. Pero hay un tercer cambio que tuvo Jacob esa noche. Además del cambio físico, además del cambio de nombre, hay un tercer cambio y es un cambio emocional. Había llegado al arroyo de Jaboc, todo temeroso. Había llegado con una carga de conciencia. Había llegado con la preocupación de qué iba a pasar con su hermano, qué iba a pasar con su familia. Y esa noche hay un cambio también emocional. Me llama la atención la siguiente imagen. Y el texto de Génesis 33:4. Quisiera que hablas conmigo. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Nota cuántos verbos se encuentran en este texto nada más. ¿Cuántos verbos se repiten? Corrió, abrazó, se echó, le besó, le lloraron. Todos los verbos unidos cambian por completo el panorama. Jacob tenía miedo de encontrarse con Esaú, porque Esaú había jurado matarlo. Pero ahora que se encuentra con su hermano, ya no hay temor. El encuentro con Dios le había traído la paz que él necesitaba para enfrentar a su hermano. Y en lugar de convertirse esa mañana, dice la Biblia que en cuanto el sol salía, los primeros rayos del sol estaban apareciendo cuando Jacob salió del valle del Jaboc y empezó a caminar cojeando en dirección a su hermano. Y ese encuentro que pensaba que se iba a convertir en una tragedia, se convirtió en un encuentro de hermanos que lloraron, que se besaron, que se abrazaron y que estuvieron ahí un largo tiempo abrazados después de más de 20 años de no verse. ¿Se das cuenta? El cambio del temor a la paz, a la tranquilidad. 3 cambios que vivió Jacob en esa noche. 3 cambios como resultado de tener un encuentro real con Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu encuentro con Dios? ¿Será que es simplemente parte de una rutina? ¿No hay nada que consideres significativo en tu vida?
más de uno de nosotros necesitamos pasar una noche a solas con Dios. Necesitamos esa tranquilidad que solamente tú y Dios, solamente tú con tus problemas te pongas en las manos de Dios y le digas: Señor, aquí estoy. El pecado me ha alcanzado. Mis acciones negativas de ayer que consideraba que se habían olvidado han surgido otra vez. El temor a que ahora se afecte mi familia, a mi esposa, a mis hijos, me ha alcanzado. ¿Y qué va a pasar, Señor? Tú y yo necesitamos un encuentro real, personal con Dios. Posiblemente, querido joven, querido hermano, necesitamos cambiar nuestra forma de encontrarnos con Dios. ¿Saben? Yo nací en la iglesia adventista. Tuve la bendición de que cuando yo nací mis padres ya estaban en la iglesia. Pero a mis hermanos mayores les tocó conocer el cambio de mis padres, de ser personas que no habían aceptado el evangelio, a ser personas que finalmente tomaron la decisión de seguir a Dios. Y hay una historia que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho contar, porque en esta historia de alguna forma las consecuencias de toda la familia se afectaron. Y ese momento en el que mis padres aceptaron el evangelio. Mi madre nos cuenta que cuando ella empezó a estudiar la Biblia, los hermanos de Cerritos que vivían ahí cerca, ellos iban a estudiar la Biblia con ellos. Mi padre al principio se resistía. De hecho, dice mi madre, cuando ella tomó la Biblia la primera vez, ella temblaba porque le habían dicho en su cabeza, siempre tenía grabado de que la Biblia no se podía entender, de que el que leyera la Biblia se iba a volver loco porque era algo muy difícil de entender para una persona. Pero mi madre empezó a estudiar la Biblia. Y aunque mi padre al principio se resistía, llegó un momento en que finalmente mi padre también aceptó. Y un buen día, cuando mi padre y mi madre finalmente habían aceptado el evangelio, un día tomaron a sus hijos, que todavía tenían, en ese tiempo eran 4 hijos, me parece. Los tomaron y salieron del rancho donde ellos vivían. Ellos conocieron en un rancho llamado El Gato. Y en ese rancho los hermanos iban a darles el evangelio. Pero cuando mi padre vio que había algo muy diferente al conocer el evangelio, él buscó un mejor lugar para sus hijos. Y un buen día, mis padres decidieron dejar ese rancho y entonces irse a una ciudad un poquito más grande. Cárdenas se llama, San Luis Potosí, que es donde ahora viven mis padres. Gracias a Dios todavía viven. Y allí, en esta ciudad, sin tener ningún conocimiento sobre cómo se manejaba la vida, ellos salieron adelante. El evangelio les cambió la vida para bien. Y gracias a Dios no fue solamente a ellos. También nos alcanzó a nosotros, a sus hijos. Y también alcanzó a nuestros hijos, o sea, a sus nietos y a los bisnietos. Toda una familia de generación en generación en generación fueron bendecidos porque en algún momento una pareja decidió aceptar el evangelio, tener un encuentro real con Dios y empezar una vida nueva. Sabes, las decisiones de encontrarse con Dios tienen alcances eternos. Pero quizás necesites encontrarte a solas con Dios. Quizás necesites estar en ese lugar solamente tú con Dios, confesando tus pecados, reconociendo tu necesidad, porque no va a haber un cambio real en tu vida hasta que te encuentres en forma personal con Dios. Mis abuelitos tuvieron la experiencia de encontrarse con Dios. Mis padres, mi madre todavía tiene la experiencia de encontrarse con Dios.
pero es una experiencia que les sirve a ellos. Yo necesito mi propia experiencia personal con Dios. Y es posible que al encontrarme con Dios tenga que tener algún cambio físico, como pasó con Pablo, que tenía ese aguijón en la carne que no lo dejaba en paz, como pasó con Jacob, que a partir de ese momento ya no pudo caminar en forma correcta. Pero no solamente eso, necesitamos un cambio de carácter, pero también un cambio emocional. Dejar esa carga, dejar ese temor, dejarlo en las manos de Dios. Y sabes, esta semana es una buena oportunidad para tener un encuentro personal con Dios. Yo te invito, querido joven, especialmente a los jóvenes que vivimos en una época de pronto muy aprisa, muy rápida, donde estamos inmersos en las redes sociales y donde a veces llegan tanta información y estamos así inclinados en nuestro teléfono, en nuestra tableta, en la computadora. Yo te invito, querido joven, para que esta semana realmente tengas un encuentro real con Dios. Que no sea simplemente el encuentro pasajero, donde haces una oración apresurada, simplemente como un formalismo, y tienes que levantarte ya, porque tienes trabajo, tienes tareas, tienes ocupaciones. Quiero invitarte para tener un encuentro real con Dios, así como lo tuvo Jacob. Y si ese encuentro con Dios de alguna forma te va a marcar para siempre, que así sea, porque estarás seguro de que Dios estuvo contigo. Quiero terminar orando por ti en este momento de forma especial. Así que te invito a que allí donde estás, allí que posiblemente en la sala de tu casa, no sé, en la cocina, en la recámara, donde estés, quiero invitarte para cerrar los ojos y encontrarnos con Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, aquí estamos esta mañana, Señor, entregándote nuestra vida. Padre, tú conoces mejor que nadie nuestros errores del pasado. Tú conoces mejor que nadie nuestros fracasos. Conoces nuestras debilidades. Querido Padre, no hay nada oculto que tú no puedas ver. Hemos creído a veces que esos errores que cometimos hace 15, 20 años están olvidados. Y en más de una ocasión, Señor, esos pecados salen a la luz y nos causan incomodidad, nos causan temor, nos ponen en una vida de incertidumbre. Pero Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a tener un encuentro real contigo. Que no sea simplemente una rutina, que sea un encuentro real, donde podamos cambiar de carácter, cambiar emocionalmente y, si es necesario, tener algún cambio físico que nos marque para toda la vida. Queremos, Señor, que nos tomes en tus manos. Acepta, Señor, esta oración y las oraciones que se elevan de diferentes partes en esta hora. Y por favor, Señor, cambia nuestra vida como lo hiciste con Jacob. Te lo pedimos, te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén.